Pues hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Para mí, para nuestra entidad, es un honor el poder daros la bienvenida a este evento, este acto de presentación del estado del teatro amateur, eh, porque vuestra presencia bueno, pues es el reflejo de un interés por un sector como el nuestro, del que no se conocían datos hasta el momento, datos cuantitativos valorados adecuadamente, y que creemos que será un punto de partida para un futuro esperanzador, ¿no? Eh, este estudio representa el esfuerzo colectivo de muchísimas personas y entidades asociadas y no asociadas al escena amateur, que han hecho posible el poder obtener estos datos. Sin la participación y el apoyo de todas estas personas y entidades, no podríamos haber llegado hasta aquí. Por lo tanto, quiero agradecer a todos ellos su participación desinteresada para poder desarrollar este estudio. Quiero agradecer, y así aprovecho y presento también a las personas que me acompañan, a Ana Fernández Balbuena, subdirectora general de Teatro y Circo del Ministerio de Cultura, del INAEM, a Rubén Gutiérrez del Castillo, de Fundación SGAE, y, como no, al director del estudio, a Robert Muro, de la consultoría cultural El Otro Muro. Antes de pasarle la palabra, también quería aprovechar y agradecer a las administraciones y entidades y amigos y personalidades que hoy nos acompañáis, y que estamos seguros que este estudio pues será de interés para desarrollar las futuras planes estratégicos y políticas culturales en las que las artes escénicas en su conjunto y el teatro amateur en particular se vea revalorizado. Así pues cedo la palabra a Rubén Gutiérrez, director de Fundación SGAE, para que nos dé la bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Alejandro, la bienvenida la tenéis siempre, esta casa es la vuestra, y de verdad nosotros desde la Sociedad General de Autores y desde su fundación no podemos más que estar entusiasmados y orgullosísimos de que este trabajo se presente en nuestra salita Manuel de Falla, ¿no? Desde hace muchos años, más incluso, es decir, estaba intentando recordarme cuando empecé yo a relacionarme profesionalmente desde la Fundación SGAE con vosotros, y ya no lo recuerdo. Entonces esas cosas son bonitas ya, que es la sensación es desde siempre, ¿no? Desde siempre Escena Amateur ha estado ahí, desde siempre se ha establecido una cercanía y una colaboración en distintos ámbitos, desde el importantísimo ámbito de los derechos y del uso de nuestro repertorio, hasta también el importantísimo ámbito de la promoción, la formación, la puesta en valor tanto de nuestros autores y autoras como de sus compañías y la relación con ellos y ellas. Vaya, a lo largo de todos estos años, que quizás tuvo su guinda del pastel con la presentación, hicimos público el premio este año de teatro aficionado, el premio Max, se hizo público en sus premios Mayorga, ¿no? Con lo cual se ve esa absoluta sinergia entre las dos organizaciones. Y sí, después de todo eso, ¿no? Además lo que tenemos es papel lleno de quesitos, tablas y demás, que además es algo, Robert me conoce, mi carrera profesional en gestión cultural la empecé precisamente con el análisis de datos, pusimos en marcha todo el departamento de investigación en la Fundación entonces Autor, cuando había un déficit muy importante en el conjunto del Estado de este tipo de miradas. Pues es algo que también me produce una tremenda ilusión, y me produce una tremenda ilusión porque este tipo de cosas son las que realmente articulan un sector y la que multiplican por 100
el poder de interlocución que ya tienen, ¿no? Y cuando te encuentras con un sector articulado que se conoce, que se puede presentar y que lleva esto al resto de la sociedad, tanto la sociedad civil, grupos de interés, administraciones públicas, las posibilidades de éxito se multiplican por 1000. Si encima ese papel, esas palabras, esas tablas, esos quesitos, los hace un equipo liderado por este señor, pues qué deciros también, otra persona con el que llevamos pues de toda la vida, de toda la vida. Entonces la verdad es que es un gusto estar aquí, es un gusto también, con Ana no llevamos toda la vida, pero la verdad es que sí me voy a permitir destacar, Ana, en el tiempo que llegas en el INAEM, no quiere decir cosas de otros, pero que el compromiso y la alegría y la dedicación con la que te hemos visto en estos meses y años es de destacar. Y en nombre de mi organización también te lo quería agradecer. Y ya paro, que me pongo tierno. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias por invitarme, de verdad, a decir estas ñoñeces, pero que son de un poquito de verdad. No me jodáis, hombre. Bueno, muchas gracias, Rubén. Es cierto que la relación entre Cinemater y Fundación es de siempre, como bien dices. Todas las personas que me han precedido han dado buena cuenta de ello, y las que te han precedido también a ti. Y para nosotros es un sector fundamental el de los derechos de autor, el de la autoría. Nuestro compromiso con la autoría española es importante. Y por eso nos parece fundamental el hacerlo en esta casa, ¿no? que representa tantos valores para el teatro español y para nuestro sector en concreto. Bueno, pues ahora quiero dar la palabra a Ana para que pueda abordar y unirme también a las palabras de Rubén, a su talante y a su buena comunicación en el tiempo que lleva en el ministerio, y que, bueno, pues también es de agradecer. Te paso la palabra, Ana. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y a los compañeros de la Confederación, de las confederaciones que nos han invitado a compartir con vosotros y vosotras este punto de llegada. Tuvimos un aperitivo de este informe, casi acabado, en el Consejo Estatal de las Artes Escénicas del INAEM, celebrado el pasado mes de diciembre, que siempre es un poco tumultuoso porque hay mucha gente y muchas cosas que contar. Pero bueno, la verdad es que me alegra mucho, nos alegra mucho saber que ese informe no solo está acabado, sino que efectivamente tiene un nivel profesional desde el punto de vista de la investigación, de las fuentes y finalmente de la puesta en valor, como decía Rubén. Me estaba recordando Alejandro en la charla previa que parte de este informe ha sido posible gracias a los fondos europeos que llegaron de Europa, que llamamos Next Generation, y me ha alegrado muchísimo saber que este punto de llegada es tan fructífero, porque la verdad es que nos están dando mucho trabajito. La gestión de los fondos europeos, pues ha llegado mucho dinero en un momento en el que en el INAEM pues había poco personal para gestionarlos. Y bueno, se está haciendo lo que se puede, pero con el personal de siempre. Y bueno, pues saber que finalmente esos esfuerzos diarios, esa pesadilla cotidiana que nos dan los fondos europeos, sirven para que se llegue a territorios donde normalmente el teatro no es algo que forme parte de la estructura cotidiana, y esto lo han hecho poniendo no solamente este informe a disposición en la web, sino generando a través de los fondos Next Generation una plataforma en la que están poniendo textos disponibles de descarga gratuita, espectáculos grabados que han grabado también gracias a los fondos europeos. Es decir, que se está haciendo una labor absolutamente profesional, que aunque lo que nos presentan pertenece al ámbito del teatro no remunerado, y fundamentalmente está ahí la diferencia, creo, las personas que trabajan en ello trabajan con una dedicación absolutamente profesional y con una organización ejemplar. Pues
pues que tienen, por una parte, la biblioteca desterritorializada porque está en Asturias, porque otros trabajan desde Madrid, porque el espacio web es universal y porque viene además muy bien acompañado, gracias a los compañeros de la SGAE, en los que este amor es recíproco, porque son compañeros de marcha para el INAEM en muchísimas iniciativas fundamentales para que se realicen, por ejemplo, la longeva y siempre problemática muestra de autores contemporáneos de Alicante, ahora llamada Guillermo Heras, en los que bueno, pues la SGAE tiene un peso fundamental por contenidos, pero también por apoyo. Así que bueno, felicitaros también porque hacéis que el teatro amateur se eleve desde el espacio del ocio hacia el espacio del derecho a la cultura para todos y todas, y aquí, negro sobre blanco, explicáis en qué consiste, dónde están estas personas, a qué se dedican y fundamentalmente también para qué sirve. Y yo creo que la mayoría de los que nos hemos dedicado al teatro comenzamos en espacios, y Ignacia Mestoy y todos sus compañeros de banco están diciendo sí, comenzamos haciendo teatro en esos espacios, amateur. Yo procedo de una compañía de teatro de Carabanchel, donde comenzó, por ejemplo, Julio Escalada, premio SGAE, por cierto, donde comenzó, por ejemplo, Miguel del Arco, y donde éramos todos unos adolescentes que ensayábamos y recibíamos clases en un colegio hoy municipal, entonces de la sección femenina, creo, más o menos. El apoyo al teatro amateur, las vocaciones que se despiertan, la labor social a través de la cultura que se lleva hasta espacios donde, por lo que sea, no se pueden costear espectáculos, encuentros, jornadas profesionales, es desde luego merecedora de todas las enhorabuenas. Y bueno, deseando leer este informe, os traigo los saludos de nuestra directora general Paz Santa Cecilia, con la que he terminado hace poco una reunión y me ha dicho: ¿y entonces qué es eso que vas a hacer a las SGAE? Cuéntamelo despacio. Ahora le llevo el libro y estoy segura de que ella pues lo va a seguir con mucho interés, así como vuestras actividades. Y bueno, pues desearos que este estudio, que supongo está también subido en la plataforma de manera digital, tenga la difusión que merece. Os he dado ya algunas sugerencias, porque estoy segura de que va a interesar mucho al ámbito de la documentación. Y en ese sentido, desde el INAEM tenemos el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, el CEDAEM, pero también hay en el territorio español centros de documentación en Cataluña, en el Museo y Centro de Documentación del Institut del Teatre, tenemos el Centro de Documentación de Andalucía, y todos ellos yo creo que van a seguir esta estela con muchísimo interés. Bueno, pues eso, para que todo lo que tenéis que contarnos esté donde debe estar, en el espacio de la investigación y de la difusión. Y muchas gracias por vuestra tarea, Robert. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Nada, voy a dar paso a Robert Muro, que es el director del estudio. Él y su equipo se han dejado la piel para poder obtener una muestra tan significativa como la que ahora nos va a contar Robert, y que eso le da más valor al estudio que hoy presentamos, porque sin el trabajo de Robert y su equipo, este estudio hubiese nacido posiblemente fallido, y ese esfuerzo compartido con nuestra confederación, yo creo que esta sinergia que hemos puesto en marcha es algo que tanto para este estudio como para el futuro nos acompañará, y que creemos que nos va a dar muchas satisfacciones. Así que, Robert, todo tuyo. Empezamos aquí, después... Empezamos aquí, después bajamos, si os parece. Puesto que esto va de muchos afectos, que los hay, mutuos y compartidos, también hay una parte compartida de intuiciones, profundas intuiciones, que estoy seguro de que tenemos todos cuando estamos aquí, y muchos miles de personas más, de la importancia del teatro no profesional. Todos pensamos o intuimos que forma parte de un sistema, del mismo sistema teatral que el teatro profesional, que las salas, que los espacios, que las compañías profesionales. Más cerca.
Digo que todos tenemos la intuición de que estamos hablando de una realidad muy potente, muy fuerte, que forma parte de un sistema, el sistema escénico español, ¿no? Todos tenemos la percepción de que es muy importante para la oferta, para la periferia, podríamos decir. Es decir, para lo que ocurre no en el corazón de las capitales o de las grandes ciudades, sino de lo que ocurre en la periferia de esas ciudades y en los pueblos pequeños, ¿no? De menos de 25.000 habitantes. Todos sabemos que la práctica cultural es fundamental. Lo hablaba con Manuel Lagos antes, ¿no? Esto es importante no solo por lo que sirve para generar públicos o para ofertar actividades allí donde no llegan otros tipos de actividad profesional, sino porque es una práctica cultural. Es una práctica, y la práctica democratiza la cultura. La gente no va al teatro, lo hace. La gente no va a pintar, pinta. Esto es fundamental, y eso forma parte de una herramienta clave de la política cultural. Bueno, pues estas intuiciones, gracias a esta conjunción, y fundamentalmente a que Alejandro Cavadas, como presidente de la Confederación, se planteó conocer, pues han llevado a eso, a investigar, a preguntar, a una cosa tan elemental como hay varios miles de personas que se dedican a esto, varios miles de compañías, no sabemos exactamente, todavía no están tasadas, aunque hay datos del Ministerio. Vamos a preguntar, y con sus preguntas vamos a tener un pulso, vamos a tener la temperatura más cercana a la realidad, y esa información transformada en este libro, en estos informes, pues van a permitir a ellos dirigir mejor el movimiento, encabezar a los organismos públicos que formen parte de las políticas culturales. Eso es. Esto es la importancia que tiene esto, ¿no? ¿En qué consiste la encuesta? Bueno, pues en realidad lo que tiene son dos encuestas. Una encuesta a grupos, otra encuesta, diferentes preguntas, ¿eh? Una encuesta a individuos practicantes, una serie de preguntas a los miembros de escena amateur específicas. Después hay unos grupos de opinión, que hoy hay uno de los miembros de los que estuvo, Carlos Taberneiro, está aquí con nosotros, un grupo de opinión al que se consulta más la calidad para tener, además de números, el perfil, el matiz del número, ¿no? Y después hay un trabajo de comparación de algunas preguntas con los resultados, yo creo que muy potentes, de los que hizo el Observatorio de la Academia de las Artes Escénicas hace 3 y 4 años. Como el equipo era el mismo, hicimos una serie de preguntas, pocas, en la relación, fundamentalmente centradas en la relación entre el teatro profesional y el amateur, y podemos tener esa comparativa de cómo ve el teatro aficionado o el teatro amateur al teatro profesional y cómo ven los profesionales su relación con el teatro amateur. Este es el contenido, ¿de acuerdo? Esto es lo que os vamos a tratar de exponer en este ratito. Fernando, si nos escuchas ya puedes ir bajando porque nosotros nos bajamos. Bueno, lo que perseguía, obviamente lo que perseguía la encuesta, el objetivo, digamos, central era conocer mejor la realidad del teatro amateur en España, ¿no? Sus dimensiones, sus características, sus preocupaciones, sus retos, dónde se sitúa, en qué lugares, qué tipo de obras, qué tamaño tiene. Algunas de esas preguntas no están en la presentación que os vamos a hacer porque va a ser restringida, pero sí están todas ellas en el libro, ¿de acuerdo? O sea, tamaño de los grupos, número de producciones anuales, eso está en el libro. Hoy vamos a eludir algunas de las cosas, ¿de acuerdo? Y el objetivo final, pues es, como he dicho arriba, pues avanzar en la unificación, ¿no? En que haya una voz también, una voz del teatro amateur. Porque cuando el teatro amateur, como el profesional, se le preguntan colectivamente las mismas preguntas, de repente ese sector tiene sensación de sector. Esto que ya lo vimos con el observatorio, pues aquí es algo palmario, ¿no?
Hay grupos que están en un pueblo perdido en la montaña o en la Siberia extremeña, que cuando se le hacen las mismas preguntas que a un grupo avanzado de Madrid o de Cataluña, constatan que pertenecen al mismo ámbito. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que los profesionales conozcan esto y que los que practican el teatro amateur conozcan también los datos del teatro profesional, porque formamos parte del sistema, ¿no? Bueno, ¿qué temas hemos abordado? Bueno, cuestiones internas, que tienen que ver con el tamaño, la distribución, el funcionamiento y las tareas. Cuestiones relacionadas con la producción y la creación, tipo de teatro, número de obras, las representaciones, cómo se distribuye. Temas relacionados con la formación actual, previa y futura, es decir, qué desean, tanto en arte como en gestión. La financiación y los recursos, de dónde salen, cuáles son sus preocupaciones hacia el futuro. La relación con las administraciones públicas, tanto en el formato de ayudas como en el de cesión de espacios, etc. La relación con el teatro profesional, el tema de los derechos de autor, que tenía 3 o 4 preguntas importantes, y el tema de la identidad. Es decir, cómo uno se ve, alguien que practica el teatro amateur, cómo se ve, ¿no? La participación. Bueno, pues ya veis que la participación es, yo diría que bastante homogénea en su conjunto, que tiene en representaciones más, yo diría, más coherentes con la realidad que el teatro profesional. Es decir, esto es algo que está distribuido, diseminado bastante democráticamente por el territorio, a diferencia del teatro profesional, que entre 4 comunidades daban respuesta al 70% de la realidad. Aquí no. Aquí hay que juntar muchas comunidades para superar la mitad, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. La muestra es de 416 compañías, se dice pronto, y 1.137 respuestas individuales, que si no recuerdo mal en el observatorio llegábamos a 1.100 o 1.150 también, con toda la maquinaria. Han participado organizaciones de todo tipo, la mitad estaban asociadas, pero hay un amplio número de organizaciones que no estaban asociadas y que han contestado. De hecho, el caso de Cataluña es paradigmático, ¿no? Tiene un nivel de contestación de grupos incluso ligeramente superior que el de Madrid, cuando no están federadas y cuando su visión en estos momentos no forma parte de los grupos, no forma parte de un conjunto, ¿no? Bueno, datos más técnicos, ¿no? Aquí mezclaré algunas cosas individuales y colectivas de grupo, Pues ya veis, mayoritariamente los componentes son mujeres, 15 puntos más en la media que hombres. En Madrid 23,5 puntos más que la media nacional, mujeres. Mayoritariamente sus miembros son de edad superior a 40 años, aunque es muy relevante la presencia de jóvenes también, de jóvenes y de menores de 40 años. Pero esto se corresponde con la lógica de acceso al teatro amateur, que muchas veces, como veréis en el libro, está relacionado con el trabajo. Es decir, uno forma parte de un grupo una vez que ya está en el mercado laboral, ¿de acuerdo? Porque el número de jubilados es inferior, es notablemente inferior a las medias, ¿no? La edad, los municipios. Los municipios, ¿qué os puedo decir de los municipios? Hemos hecho, de todas las respuestas, hemos sacado los municipios, porque eso nos permitía saber dónde estaban los que practicaban el teatro amateur. Es decir, había preguntas mucho más cortas de los municipios, de menos de 5.000, menos de 20.000, más de tal, pero al preguntarles a todos los encuestados cuál era el lugar donde hacían su teatro, hemos visto todos los municipios y hemos analizado esos municipios, cosa que no estaba, es decir, viendo cuánta población tenía cada uno, ¿de acuerdo? Y esto nos da una cosa tan curiosa como, ya veis, el 36,7% de la actividad amateur está en municipios de menos de 10.000 habitantes.
36,7%. Y si sumamos los que están entre 10.000 y 25.000, pues prácticamente superan el 50%. Han respondido 209, hay presentes 209 municipios de 43 provincias, o sea, la muestra es muy potente. Y en el caso de Madrid, como veis, es un caso especial porque solo la mitad de los municipios ya son de más de 100.000 habitantes. Y la otra mitad de municipios más pequeños. Ya veis, o sea, Villanueva del Pardillo o no sé. Esto se dice siempre, pero si queréis interrumpir, interrumpid. Bueno, ¿cuáles son los grandes retos o preocupaciones? Les preguntábamos, ¿no? Numéralos, plantea cuál es tu preocupación principal. Bueno, pues el primero es el incremento de representaciones, que tiene que ver con los circuitos, con la visibilidad del arte realizado amateur. Eso es la primera preocupación, ¿no? Otras, las relaciones entre el teatro amateur y el profesional. La preocupación por los públicos aparece claramente, especialmente en los jóvenes. Los aspectos legales relacionados con los derechos de autor. La formación, en gestión menos y en arte más. Los recursos económicos, es decir, ¿de dónde vienen? Preguntábamos, que ya lo veremos, y cuál es la fuente que más nos interesa, ¿no? El funcionamiento, gestión, organización, cómo se reparten las tareas, esas cosas, la relación con las administraciones públicas y las condiciones de trabajo artístico, es decir, de ensayos, de representaciones, etc. En el tema de formación, como veis, no he mirado la hora, me ayudáis, ¿eh? ¿Vamos bien? Bueno, en el tema de formación está muy repartido cómo se produce. Una parte una parte de los amateurs asisten a formación externa, otros incorporan a alguien que a través de talleres internos les forma, otros consideran tiene su actividad algún carácter formativo, fruto del trabajo del director o directora, y hay otros que se buscan, digamos, la vida, ¿no? Los más importantes son aquellos que asisten a talleres y que viene gente de fuera a formarles. Los datos los tendréis, ¿eh? En la formación en gestión, pues lo más interesante o lo que más preocupa es la formación en financiación y captación de fondos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y también las labores de gestión y de producción, menos el tema audiovisual, los aspectos legales, siempre con un 20 o un 30%, ¿eh? Y los otros un 60 o un 63%. Y en la formación artística está bastante repartido, ¿de acuerdo? Aunque lo más importante, lo que más interesa es la interpretación. Respecto al tema de recursos, hay tres que creo que destacan claramente, aunque se preguntaba por las cuotas de socios, por las aportaciones extraordinarias, que ya sabéis que esto es muy frecuente, vamos a hacer tal cosa, vamos a poner todos un poco más, las ayudas públicas estatales, las europeas, el patrocinio, el micromecenazgo, el crowdfunding, la venta de merchandising. Bueno, pues los tres más relevantes, y por este orden, son el cobro de cachés, esto es lo más importante para los grupos amateur, las ayudas locales, es decir, municipales, de proximidad, para entendernos, ¿eh? Y el cobro de entradas. Respecto al tema de los derechos de autor, yo diría que hay un grado de conocimiento pues, importante, aunque no supera el 50%, ¿eh? O sea, las preguntas, buena parte de ellas eran de respuesta sencilla, algunas otras se podía elegir hasta 3, porque un grupo puede hacer una representación en su comunidad, fuera de su comunidad, e incluso en el extranjero, o no salir de su ciudad. Entonces se podían responder 3. Y otras lo que se respondía era de más a menos, es decir, de mayor importancia a menor importancia o viceversa, ¿de acuerdo?
El grado de conocimiento, pues ya lo veis, es bueno y entre bueno y excelente para casi un 43%, lo cual es, yo diría que es en un tema relativamente no voy a decir escabroso, pero más difícil de manejar, ¿no? Pues yo creo que son datos importantes, ¿no? Y respecto a las soluciones, yo diría que está bastante más repartido. Una parte importante considera que la actual regulación le parece adecuada, pago por representación a cargo de la entidad que soporta la taquilla o el grupo cuando lo exigen las bases. Otro porcentaje muy parecido, prácticamente un cuarto de los encuestados, encuestadas, dice que una cantidad reducida por bolo escalable, de tal modo que un incremento en el número de bolos redujera la tarifa por cada uno de ellos. Y después está la tarifa plana anual por compañía y ya en menor medida la tarifa plana anual para las compañías por producción, o sea, por producción, y finalmente otros muy porque esto, además de responder, pedíamos opiniones, que esto ha sido una de las dificultades mayores, hago un excursus aquí. Muchas de las preguntas se podían responder, digamos, con un otros. Entonces, tabular eso ha sido, como decía Alejandro, pues ha sido una tarea ardua, ¿no? Porque hay que agrupar. De hecho, ahora veremos en algunos de los apartados de las preocupaciones un resumen de 15 páginas de opiniones que había que organizar por temas, por una cosa, pero que permite conocer con sus palabras, que están allí, sus palabras, las palabras de las personas que han opinado, están recogidas en el informe, permitía, digamos, hasta el matiz ese, ¿no? Ese matiz, que no es una cruz, sino que es, creo que esto hay que solucionarlo así, ¿de acuerdo? Es lo mismo, os lo acabo de contar. El caso de Madrid. Vamos a ver si lo recuerdo bien esto. La realidad no es muy diferente. Esto es importante. La realidad no es muy diferente. A pesar de que el peso en el conjunto de las respuestas de Madrid son el 15%, pero las respuestas no son muy diferentes. Se aprecian algunas diferencias. Esas son las que os voy a pasar, ¿no? Por ejemplo, en Madrid es más importante la proyección nacional. Es lógico que alguien que está en la Siberia extremeña se preocupe menos de que su obra llegue fuera de su comunidad y más allá. Es lógico, tiene una cierta lógica frente a una compañía, un grupo que está en Madrid, que casi inevitablemente tiene que mirar hacia afuera, ¿no? La participación en festivales, que es una de las preocupaciones potentes en la muestra, es muy superior a la media, ¿no? 15 puntos sobre la media nacional y 16 sobre la participación en circuitos. Insisto, son datos de Madrid, comparativos de Madrid. Los intereses formativos de los colectivos son similares a la media en aspectos como la comunicación, la gestión, el desarrollo de audiencias, y son diferentes, algo diferentes, en los aspectos legales, más de 5 puntos en Madrid, importantes, o sea, es decir, que tienen más importancia, en recursos económicos, en el trabajo de voz y coreografía y danza. Es donde dices, en Madrid hay una peculiaridad en esto, ¿de acuerdo? En los aspectos económicos, como veis, pues debería cobrarse por la actividad. Os planteo solamente las diferencias, en el informe veis más. En Madrid la media es pues casi 8 puntos por encima, que debería cobrarse más. Probablemente esto lo veríamos también en Cataluña, no voy a decir contaminación, pero la cercanía a procesos creativos que tienen su contraste en el cobro,
de un modo natural, aunque sea en salas alternativas, tiene para las compañías no profesionales ese horizonte también, de un modo natural, que no se plantearía probablemente en comunidades muy pequeñas o en ciudades muy pequeñas, ¿de acuerdo? Deberían incrementarse las ayudas específicas al teatro amateur, específicas, en mayor medida, como veis, casi 11 puntos, 10 puntos largos en Madrid, y debería crearse un sello específico para las programaciones, sello específico de calidad para las producciones teatrales amateur, pues como veis, pues 13 puntos superior en Madrid que al resto, que en la media nacional. Otro apartado importante era la relación con el teatro profesional. No, sí, no estamos todavía estamos en la comparativa con Madrid. Bueno, como veis, se preguntan varias cosas de cómo organizar la presencia del teatro amateur y cómo relacionarlo, ¿no? Una de ellas es, a veces se hace en forma de preguntas y otras de afirmación. En lo que respecta a la presencia insuficiente en teatros, que es una de las que más apoyo concita en general, en Madrid supera con creces casi 10 puntos a la media nacional. Es decir, la queja es mucho mayor. La necesidad de comunicar el carácter amateur de la obra a los públicos en Madrid, sin embargo, es menor que a nivel nacional. Se debe asegurar un porcentaje en los teatros públicos de programación a la programación de teatro amateur, públicos, insisto. Pues en Madrid, como veis, pues hay 6 puntos largos que superan a la media. En todo caso, enorme. Es decir, es mayoritario el sentir de los grupos amateur que deben ser programados y que deben tener un porcentaje, ¿no? E incluso, en concreto, la dedicación en espacios públicos en momentos de menor actividad, que deberían dedicarse, deberían ocuparse con teatro amateur. Seguimos con Madrid. Veremos después esto adelanta, digamos, algunas de las respuestas. Se pregunta qué siente o qué sirve, para qué es el teatro, cómo se define, cómo se identifica, y hay varias. Una de ellas, que es muy reconocida masivamente, mayoritariamente, es en Madrid más reconocida todavía, y es que el teatro amateur es un servicio cultural de base, que como veis casi roza el 67%, ¿no? La rentabilidad económica no es prioritaria, que es otra de las digamos, preguntas que había que responder. A nivel nacional no es prioritario para el 39%, pero a nivel madrileño no es prioritario para más gente todavía, para cerca del 50%. La práctica es más importante que el resultado. Ya veis que es muy bajo, pero lo ponemos por eso, porque tiene sentido, ¿no? La práctica no es más importante que el resultado. Aún así, lo es más para gente de Madrid, ¿no? Y la experimentación es heredera del teatro independiente de los años 70. Pues a nivel nacional el 31% dice que así es, y en Madrid crece al 42,4%. La denominación, seguimos en Madrid. Es que ha habido, les puedo contar la anécdota, es que teníamos una presentación, pero ha habido algún cambio de composición y sobre todo de tamaño de letras que no tenía yo previsto y que algunas veces me despista. La denominación. Sí. La de identificación, la nacional, la has pasado hace un rato. Lo que pasa es que... La identificación. Sí, pues esto es importante. Antes de lo de Madrid. Si quieres, por si quieres tomar desde ahí. Ahí. Esta, pues esta, claro, es que si no, no se entendía muy bien. Estaba pensando yo que... Claro. Él se lo sabe mejor, porque lo ha cambiado él. Canalla. Pues había dos preguntas que yo considero de gran importancia. Una tenía que ver con la identidad. ¿De qué estamos hablando, no? Vosotros que os dedicáis a esto, ¿cómo lo identificáis, no? Y la otra, la denominación. ¿Cómo lo llamáis, no? Entonces, la identidad
bueno, yo diría que agrupando frases, ¿no? Sería un servicio cultural de base, no profesional, compaginable con la actividad laboral, que desarrolla capacidades personales y en el que la rentabilidad no es prioritaria. Es decir, lo más gordo es el servicio cultural de base, que más del 60% lo define así, pero hay otras que yo diría que son sustanciosas a la hora de definir el conjunto, ¿no? ¿Y cómo denominarlo? Aquí hay una de las curiosidades, y es que teatro amateur, sin ninguna duda, supera con creces a todas las demás denominaciones que se les propone: teatro aficionado, no profesional, teatro de base, teatro asociativo, teatro popular, pero, como veis, no llega al 50%, la identidad, la denominación. Y las otras, pues, son mencionables. Teatro aficionado el 18%, y ya decreciente. Era esto, ¿no? Sí, pero esta era la de Madrid, ¿no? En Madrid, como veis, es muy de acuerdo con la denominación de teatro amateur, y teatro de base, teatro aficionado y teatro no profesional superan la identidad o la denominación o la preferencia en la Comunidad de Madrid respecto al resto, ¿no? Hay múltiples aspectos en el libro que veréis que no están recogidos aquí. Algunos de ellos, a mí me parece importante, tienen que ver con la relación entre los profesionales y los amateurs, ¿de acuerdo? He tenido yo creo que satisfacción de comprobar que en las grandes cuestiones las distancias son cortas, lo veréis, porque es un apartado específico. Las distancias son cortas y son algo más largas. Son cortas, por ejemplo, los profesionales piensan que el teatro amateur cumple un papel importante, sobre todo pues, ahí donde no se llega, etc., ¿no? Pero es importante también porque el hacerlas configura, como decía antes, sector, y identifica cuáles son los principales problemas. Uno de ellos es la cuestión económica, sin ninguna duda. Es decir, ese aspecto de hacemos esto, pero vosotros entráis en el mismo juego, habría que identificaros de una manera distinta. Los profesionales, por ejemplo, piensan que hay que identificar al teatro amateur mucho más radicalmente que ese 50% que dice el teatro amateur que hay que identificarlo. Esto es un poco una parte del asunto. Pero, como os digo, lo veréis allí, lo veréis extensamente. Y a uña de caballo, Alejandro, yo creo que esto es lo que te dejo las conclusiones y los retos, ¿no? Y si hay alguna pregunta, lo hablamos después, ¿vale? Bueno, pues para cerrar esta presentación yo quería hablaros de las conclusiones y de aquellos retos principales que tenemos como entidad y aquellos valores que creemos que este estudio encierran y que, por lo tanto, a partir de los datos y de la cuantía de los datos que obtenemos, tenemos una muestra suficiente como para poder analizar, por un lado, en profundidad la realidad de los colectivos, su contexto, su diversidad, su impacto, como nos ha contado Robert. También conocer sus problemáticas, su casuística y un análisis de las políticas culturales en las distintas administraciones autonómicas y de proximidad. Nosotros poníamos hoy el foco en la Comunidad de Madrid, porque estamos aquí, en el que vemos esas diferencias, pero que es una cuestión extrapolable a todos los territorios y que podemos y iremos analizando territorio a territorio, porque eso también nos da una medida de cuáles son las políticas y los planes de acción que se están haciendo en cada una de las administraciones. Y por otro lado, evidentemente, lo que nos toca como entidad es generar
y recoger las propuestas de mejora, atendiendo a un desarrollo sostenible del sector y que sirva como resorte para desarrollar herramientas estratégicas en las distintas entidades territoriales, así como en conjunto con las administraciones públicas y con el sector profesional. Como veíamos, estas conclusiones las hemos podido englobar en 12 puntos que yo, si os parece, las voy a hacer, las hemos intentado analizar en 4 grandes bloques. El primer bloque sería el de la relevancia cultural y social, ¿no? En ese sentido, el teatro amateur, en conclusión, es un ámbito intergeneracional, multiforme y que no busca ni persigue el ánimo de lucro. Que además, como ya intuíamos y como decía Robert, contribuye a una democratización cultural en todo el territorio debido a su implantación en todos los territorios, y es un espacio creativo e innovador que permite una libertad y la puesta en valor de dramaturgias tanto contemporáneas como colectivas y algunas otras autorías poco representadas. En lo relativo a su implantación en el territorio, como veíamos, tiene una implantación bastante homogénea en todo el estado, incluido en el territorio insular y en las ciudades autónomas, y en los núcleos pequeños y en las periferias. Hay un tejido asociativo fuerte que responde a la realidad política de España, y por eso existen prácticamente federaciones en todas las comunidades autónomas del Estado, y es una herramienta para el desarrollo de capacidades creativas en el ciudadano y de otras soft skills, y que especialmente en el ámbito de los jóvenes, y que creemos que está en cierta manera desatendido. En lo relativo a las demandas del sector público, se reclama una mejora en el acceso a los espacios de creación y de exhibición, con la creación, por ejemplo, de residencias amateurs, y con el desarrollo o potenciación de circuitos tanto a nivel nacional como autonómico. Se reclama una mejor intercomunicación con las administraciones públicas y especialmente con las entidades locales para el desarrollo de políticas culturales, y se entiende dentro del informe una reclamación para tener un sector más unido y más fuerte que permita defender los derechos de los colectivos. En relación con otros sectores, se solicitan mesas de trabajo conjuntas con el sector profesional y con el ámbito público, incrementar la oferta formativa y que provenga específicamente del sector profesional, de estos formadores, porque esto generará una mejoría en la calidad de los procesos creativos, y a su vez planes específicos en materia de derechos de autor para el sector amateur. Así pues, a la vista de estos datos, entendemos que nuestro sector desempeña un papel crucial en la política y en la vida cultural de nuestro país, y creemos que podemos determinar 5 grandes objetivos que definirán nuestra acción a corto y medio plazo. El primer objetivo sería consolidar y ampliar el papel del teatro amateur en la vida cultural de España. Para ello, entendemos que serán necesarias campañas de sensibilización en el ámbito local y autonómico y nacional, campañas de sensibilización en el ámbito educativo, desde la primaria, la secundaria y en el ámbito universitario, campañas de sensibilización en los medios de comunicación, porque hay una invisibilidad del sector. Sin embargo, es una actividad que se desarrolla, como ya ha explicado antes Robert, en todos los territorios de forma homogénea. Para ello, nosotros nos tenemos que empeñar en desarrollar un plan de comunicación eficiente que vaya desde lo macro hasta lo local. Y, por último,
afianzar las relaciones con las entidades asociadas y no asociadas para reforzar la posición del sector. Entendemos que como escena amateur nuestro deber no es solamente el dar servicios a nuestros socios, sino tener una posición de una voz fuerte que reivindique la realidad del sector en su conjunto. El segundo objetivo sería afianzar nuestra inclusión dentro de las políticas o en el desarrollo de las políticas y de los planes de acción públicos. Para ello hay dos líneas de trabajo fundamentales. El primero sería el impulso de mesas de trabajo con la administración, tanto local como autonómica, y por otro lado, generar planes específicos en el ámbito educativo, cultural, social y fiscal. A día de hoy hay muchos espacios de trabajo entre las administraciones y el sector profesional en el que no se cuenta con el sector amateur. Entendemos aquellos que sean vinculados evidentemente a las cuestiones laborales o de remuneración del trabajo, pero hay otras muchas cuestiones y el ejemplo más destacado fue en la última pandemia. En la pandemia se generaban mesas de trabajo entre el sector y las administraciones públicas para desarrollar un plan de acción y de cómo volver a los escenarios. El sector amateur ha tenido que aprender a subirse a los escenarios durante la pandemia, un poco a imitación de lo que hacían los sectores profesionales, pero en ningún caso se contó con la casuística de cómo el sector amateur podía volver a subirse a los escenarios en condiciones de seguridad adecuadas. Cuestiones como esta, en las que nadie se le ocurre contar con el sector amateur para abordar estas cuestiones, entendemos que es importante que se nos vuelva a incluir o que se nos incluya en estas mesas de trabajo para poder hablar de estas cuestiones. El tercer objetivo sería reforzar la acción de los colectivos y de los artistas a nivel local y autonómico. Para ello, entendemos, y de aquí tomamos prestada la idea de la Asociación de Directores de Escenas, el impulsar la residencia artística como el mejor modelo de colaboración local. España tiene una disposición de espacios públicos de primer orden a nivel europeo. En muchísimos municipios, y da igual el tamaño del municipio en el que nos planteemos, que hay espacios de exhibición adecuados. Creemos que los colectivos culturales de base tienen en estos espacios, cuando están fuera de su uso, una oportunidad para generar espacios de residencia de calidad. Por último, en segundo lugar, un desarrollo, como hablábamos, en los circuitos de exhibición con financiación específica. A día de hoy, muchos de los circuitos que se están desarrollando, tanto a nivel nacional como autonómico, vienen financiados ya por las administraciones y por el impulso de las federaciones territoriales y de los ayuntamientos colaboradores. Pero hay muchos espacios donde es muy complicado el poder llegar o el poder desarrollar un circuito de calidad o en condiciones y que responda a las necesidades que tiene el público de acceso a estos espectáculos. Por ello es importante el generar un espacio, un marco a nivel autonómico, nivel provincial con las diputaciones y nivel nacional para poder organizar un circuito que pueda ayudar a difundir la producción escénica amateur, pero también poder contribuir en la difusión de textos o de otros valores que creemos que están muy arraigados a nuestra producción. El cuarto objetivo sería la mejora de la calidad artística y organizativa. Hablaba Robert de las fuentes de financiación, de formación que tienen y las demandas en la formación que tienen esos colectivos. Por ello, creemos que es imprescindible la formación continua en técnicas artísticas, evidentemente, y en la que el sector profesional jugará un papel fundamental, pero también en otras áreas de gestión, y para ello entendemos que una de las líneas de trabajo a seguir sería una colaboración activa con Fundae, con la Fundación Estatal para la Formación para el Empleo, en la que podamos desarrollar programas de gestión de calidad y que están homologados en el marco europeo de referencia educativa.
Y por último también implementar programas de formación continua en el sector base, en el sector de la formación base, en los centros educativos, en el que con la implicación del sector profesional y con nuestra capacidad de llegar a esos espacios formativos, centros educativos de primaria, secundaria y universitarios, podamos llevar un conocimiento mayor de lo que son los oficios del teatro. Creemos que muchas veces cuando llegamos a esos espacios de ámbito educativo hay una formación en cuestión interpretativa, de dirección, alguna cuestión también dramatúrgica, pero no podemos o no avanzamos en fomentar que los adolescentes y los universitarios conozcan labores fundamentales como es la iluminación, la escenografía, la regiduría, y que son el recambio, son el futuro sector profesional de nuestras artes escénicas. Y por último, el quinto objetivo tiene que ver con la colaboración conjunta del sector. Para ello entendemos que hay que desarrollar o que se pueden seguir desarrollando proyectos artísticos como se vienen haciendo con profesionales, escenógrafos, iluminadores, directores de escena, coreógrafos. Es decir, antes hablaba la subdirectora de la profesionalización de nuestra entidad. Nosotros lo tenemos muy claro desde hace muchos años. Creemos que entidades como la nuestra tiene que dotar de herramientas profesionales a un sector como el amateur para que únicamente se puedan centrar en desarrollar sus capacidades artísticas en el ámbito del ocio o del ámbito comunitario. Nuestra posición en ese sentido es que cuanto más podamos colaborar con el sector profesional para profesionalizar la gestión de nuestros colectivos, si tenemos una capacidad para poder dirigir, porque tenemos una, o bien porque queremos hacer proyectos de calidad o porque nos hemos empeñado en aprender herramientas de dirección, de dramaturgia, de iluminación, todo esto vendrá del conocimiento compartido con el sector profesional. También tenemos que llegar a hacer campañas de sensibilización en centros de educación superior artística, porque cada año esos centros de formación están sacando al mercado a... Este dato me lo dio Ignacio, me estoy haciendo mucho tiempo, pero creo que son 1.000 o 2.000 licenciados o graduados en estudios superiores artísticos al mercado. El sector amateur representa un espacio estupendo para la profesionalización a través de colaboración conjunta con este alumnado que puede encontrar un puesto de trabajo estable en estos colectivos. Sin embargo, vivimos de espaldas unos a los otros. No conocemos dentro de las escuelas de arte dramático, superiores de arte dramático, no se conoce posiblemente o no se hace mucha relevancia, no se habla de las posibilidades que tiene el sector amateur de absorber su capacidad de trabajo una vez que son egresados, a pesar de que la gran mayoría de ellos seguramente han podido acceder a las escuelas de dramático porque tienen un bagaje de experimentación dentro del sector de teatro de base. Me quedarían 3 líneas dentro de este quinto objetivo. Por un lado, el desarrollo de una red de mentores profesionales que pudiesen asesorarnos dentro de los procesos creativos, implementar mesas de trabajo conjuntas, como ya hemos comentado, y por último, el impulsar una plataforma común del sector de las artes escénicas, no solamente el sector de base, que atienda a las reivindicaciones conjuntas. El Consejo Estatal viene a ser esta suerte de plataforma en la que estamos todos conjuntos y, sin embargo, muchas veces entendemos que por falta de comunicación interna entre los miembros del propio Consejo, no somos capaces de conocer esas problemáticas conjuntas que compartimos. Por ello, es importante el
generar estos encuentros en los que los propios, las asociaciones de autores, las asociaciones de directores, los iluminadores, los escenógrafos, las productoras, el teatro de base, la unión de actores, seamos capaces de escucharnos al menos una vez al año y poder poner negro sobre blanco estas problemáticas que, como decía Robert, si hacemos la comparación con los anuarios que hizo la Academia hace 3 y 4 años, son similares en algunas cuestiones, evidentemente, en algunos porcentajes las preocupaciones son mayores en unas cuestiones que en otras, pero compartimos una radiografía y un análisis muy parecido del sector. Así pues, permitirme que como cierre de este acto haga un llamamiento a unir las fuerzas a todo el sector y especialmente al teatro amateur, porque solamente con la unión de nuestras voces podremos dejar la invisibilidad que tiene nuestro tejido y que sin embargo es tan extenso. Así, sumando el esfuerzo de nuestras entidades, de nuestros colectivos, de nuestros artistas, con el de las administraciones públicas y con el del sector profesional, podremos garantizar un futuro próspero para las artes escénicas en nuestro país. Y aunque los 5 objetivos que os he planteado son un reto ambicioso, nuestra misión es contribuir desde la posición, desde la parcela que nos corresponde, a este cambio que tanto demanda el sector y que ponga en valor el teatro amateur tanto desde la infancia hasta la tercera edad, como desde los centros que se hacen en lo rural hasta las grandes capitales, y desde los centros educativos hasta los centros cívicos y culturales. Así que, por mi parte, daros las gracias a todos por acompañarnos y bueno, y ahora quedamos a vuestra disposición para responder a cualquier pregunta sobre el estudio. Muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, hay un micrófono en sala que os lo podrán pasar, y si no, pues ahora hacemos una foto de familia y hacemos una charla un poco más informal, ¿vale? Muchas gracias. Sí, a mí hay una cosa que me obsesiona desde hace bastante tiempo. Yo pertenezco a 2 entidades internacionales, una de ellas de ámbito grecolatino y otra a nivel de todo el espectro global. Y en todas partes se habla de teatro amateur, sin más apelativos. Y yo te he oído ahora mismo, y no lo interpretes como una crítica, pero hablar de términos como teatro de base. Ahí apareció en la presentación teatro comunitario, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que eso es una especificidad del teatro amateur. O sea, decir, no dejemos de llamar al teatro amateur por su nombre, que es teatro amateur, y a nivel internacional es como se entiende. Y si se quiere añadir una especificidad a la palabra amateur, pues se puede decir teatro amateur de base, teatro amateur comunitario, teatro amateur universitario, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque la atomización de terminologías no ayuda en nada a, digamos, a crear ese marco colectivo donde queremos que el público entienda lo que es el teatro amateur. Nada más. Sí, Carlos, como decía Robert, en el informe se ha preguntado por cuál es la identidad, ¿no? Y es verdad que no ha generado un consenso súper amplio un término en concreto. Efectivamente, el teatro amateur es el que más consenso ha recibido, con un 40,10%. Sin embargo, hay un punto en el que también se ha preguntado a los participantes sobre otras palabras
que representen estos valores que encarna el teatro cultural. El teatro amateur, perdona. Entre ellas, las que más consenso concitan son compromiso, cultura, creatividad, amor, equipo, pasión, ilusión, afición. Por lo tanto, es cierto que se debe avanzar en una única terminología que ponga de relieve la nomenclatura, la identidad del sector. Y que términos como teatro de base, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tienen un porcentaje superior a la media nacional, y esto tiene mucho que ver también con las políticas culturales que se hacen en cada administración. Yo, por ejemplo, soy un colectivo que estoy en Madrid y cuando yo hablo con mis programadores o con los programadores de mi entorno, me hablan de teatro de base, y esto es permeable. Por eso quizá en Madrid la terminología teatro de base es superior que en otras autonomías, y otro de los el teatro popular, por ejemplo, posiblemente tenga mucha más aceptación también en otras comunidades autónomas. Este cambio conjunto se tiene que dar no solamente en los colectivos, sino yo creo que es una cuestión de implicación del sector en su conjunto, administraciones, sector profesional, sector amateur, en encontrar esa nomenclatura que para mí, como tú estás comentando, si a nivel nacional teatro amateur es la palabra que nos identifica, tendremos que seguir trabajando para que esta palabra sea con la que se sienta identificada el sector en su conjunto. Es un aspecto puramente informativo. ¿En qué medida para la realización de este estudio se ha tenido en cuenta, supongo que sí, pero en qué grado, con qué precisión, lo que podemos llamar el teatro en el ámbito educativo? Dejemos, si quieres, escuelas, pero institutos, universidades. ¿Forma parte del concepto de teatro amateur ese continente provisional pero muy fértil? Sí, además, aprovechando la implicación que tiene la empresa El Muro con el teatro desarrollado dentro de las aulas, se ha tenido muy en cuenta esta cuestión. Voy a ver si lo consigo encontrar, pero mira, el 20% de los encuestados, casi el 21% de los encuestados abordan que su principal espacio de exhibición es el centro escolar. Por lo tanto, entendemos que hay aproximadamente un 20% de los colectivos que han contestado a esta encuesta que responden a la propia particularidad del centro educativo de cualquiera de los niveles, no hablamos en concreto de un nivel. Y los que desarrollan directamente, o los que tienen la base logística como compañía en un centro escolar, son el 11%. Es decir, que entendemos que de ese 20% que su principal ámbito de exhibición es el ámbito escolar, tienen otros espacios, posiblemente en relación con los ayuntamientos, en los que los ensayos los hacen en un centro cívico y luego hacen las funciones dentro del propio ámbito escolar. Entonces, para nosotros es fundamental porque menos del 25%, si no me equivoco, son jóvenes, o al menos que han contestado en cuentas, son jóvenes menores de 25 años. Por lo tanto, entendemos que ahí hay un reto importante por seguir desarrollando y por dar servicios y dar textos, dramaturgias adecuadas para estos colectivos. No sé si tú quieres presentar algo, Robert. Plantea uno de los retos del sector, que es, digamos que no hay un nivel de homogeneidad en la identificación. Los que hacen teatro escolar, porque enviamos la encuesta a todos los grupos de teatro escolar y juvenil del país, de los que tenemos datos, que eran varios cientos, bastantes cientos. Pero digo que no hay homogeneidad porque hay que sentirse formando parte
de un todo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los retos, que lo planteaba Alejandro, ¿no? Hay un reto de homogeneidad territorial. Yo creo que los problemas que tienen en Valencia son iguales que los que tienen en Extremadura, en Cataluña. Los que se dedican a los pastorets igual no, pero que también han contestado un montón de pastorets. Pero en su conjunto tienen los mismos problemas y, sin embargo, la sensación de homogeneidad, de pertenecer a un mismo sector. Y eso lo dice el nombre, sobre todo, la identificación con un nombre, pues es bajo. Y el teatro juvenil seguramente creerá que es teatro juvenil y escolar, pero no se identifica con algo superior. Pero como decía antes, en mi opinión, es un mal endémico, porque yo diría que el conocimiento y la preocupación de los iluminadores por los problemas que tienen los actores, los autores o los técnicos es menor de la que deberían tener si fueran conscientes de que forman parte y conforman un sistema, un único sistema. Pero las preocupaciones de los laborales de los actores no forman parte de la preocupación del iluminador. Y en este caso es lo mismo. Teatro universitario, el teatro juvenil, el teatro que se hace en los pueblos pequeños, todo tipo de teatro que tiene esos rasgos de identidad, no de nombre, de identidad, que esos sí están bastante claros, forman parte de la misma realidad. Pero es a través de voces como la de Escena Amateur y su desarrollo orgánico, como esa sensación de pertenecer al mismo colectivo crecerá. Pero nuestra preocupación inicial estaba que les llegase las preguntas a todos. Y de hecho han respondido, no una locura, pero han respondido notablemente los jóvenes, ¿no? Los de teatro juvenil. Y solamente quería dar otro dato sobre la importancia que tiene el teatro en la infancia y la juventud. El 40%, cuando se les pregunta a los encuestados cuál ha sido su primer contacto con el teatro, el 40% de ellos indican que su primer acceso al teatro como participantes es en la etapa escolar o juvenil. Luego iríamos a la etapa universitaria, que sería ya casi un 6%, ¿no? O sea que prácticamente el 45% de los encuestados manifiestan que su primer acceso es en esa etapa. Por ello, es uno de los objetivos que planteamos, que es el afianzar este sector, afianzar el tejido, afianzar las posibilidades de acceso al teatro como participantes en la etapa educativa como primera parte para un desarrollo ciudadano y de democratización del acceso a la cultura, pero también, como no, como un primer acceso a los futuros profesionales de las artes escénicas. Muy rápido, ¿no? Es que yo creo que hay una diferencia bastante fundamental entre el concepto de teatro amateur, ¿no? Que no implica ni deja de implicar la permanencia, la continuidad, incluso diría yo la longevidad, y el teatro llamado escolar, que puede tener muchos niveles comunes con el otro, pero que es efímero por definición, ¿no? Yo he sido profesor de instituto, he sido profesor de una universidad, y claro, son grupos que se forman y están condenados, ¿no?, a desaparecer en cuanto termina el ámbito de estudios, ¿no? ¿Y esa diferencia tiene relevancia en vuestro planteamiento? Pues evidentemente los colectivos que están afianzados son los que mejor son capaces de dar respuesta a las necesidades de un colectivo en un ámbito territorial. Sin embargo, en Escena Amateur sí que estamos trabajando en ese sentido para poder llegar a los colectivos efímeros, porque creemos que los responsables de esos colectivos necesitan también esa colaboración, esa ayuda en formación, en acceso a recursos, y que el otro día, por ejemplo, hablábamos en una conversación con Ivonne y con Robert sobre esa situación. Muchas veces los colectivos se forman, nacen y mueren en torno a la figura de una persona, y creemos que el tejido en su conjunto debe avanzar
de una forma más horizontal y generar fórmulas de trabajo más colaborativas. En ese sentido, si nosotros somos capaces de dar las herramientas para poder mejorar esos colectivos, sean más efímeros o sean más consolidados, podremos generar que esos colectivos efímeros en el futuro sean colectivos consolidados, ¿no? Pero que efectivamente muchas veces es complicado por lo que es la propia educación, ¿no? El que un alumno se genere un propio más tiempo del que pueda estar dentro del propio centro educativo, dentro de un colectivo. Pero sí que luego ese colectivo que se ha formado durante 3, 4 años, durante la etapa de educación secundaria, posteriormente continúe fuera del centro educativo como un colectivo ya formado, como asociación, si es que ese es el devenir de ese colectivo. Habría que darle una vuelta. Sí, yo quería hacer un agradecimiento y una pequeña provocación. Bueno, el agradecimiento yo creo que atañe a la mayoría de los que estamos aquí sentados, que a lo largo de nuestra vida profesional hemos pasado por la docencia de enseñanzas artísticas. De manera que esta exposición en la que la necesidad de formar también a los que se dedican al teatro amateur en distintos oficios está muy presente, pues me ha parecido necesaria y muy bonita la manera en la que lo habéis expresado con la red de mentoría. Y ahora va la provocación y que atañe a Rubén, al que animo a que miren la página 37, porque aquí hay pedagogía por hacer, pero a punta de pala, ¿eh? Y no me refiero a que ellos tengan que hacerla, sino a que tenemos que hacerla entre todos los que sabemos que defender la propiedad intelectual es fundamental. Fíjate lo que dicen, conseguir que la SGAE nos haga caso, dice el sector, Rubén. Dificultades en la gestión de la propiedad intelectual, claro, también las nuestras, las de los creadores. Yo creo que es fundamental también que las personas que utilizan los productos culturales que generamos los creadores sepan en qué consiste la relación entre los creadores y los que hacen uso. También porque vivimos ahora mismo un periodo en el que está casi todo accesible y a veces no con permiso de los creadores. No estoy reivindicando, estoy invitando a que esa pedagogía se extienda también a la casa que nos acoge y que menos mal que existe. Si no, estaríamos en la selva, ¿verdad? Recojo el guante y efectivamente Escena Amateur sabe que por nuestra parte voluntad para encontrar acuerdos, para buscar soluciones y sobre todo para desarrollar pedagogía está, ¿no? Entendemos, lógicamente, que los derechos de propiedad intelectual, si la propiedad de por sí es complicada, la propiedad intelectual es mucho más compleja y cuando desde el entusiasmo y desde la voluntad de hacer algo colectivo, ¿no?, aparece la propiedad intelectual como una cortapisa, entendemos perfectamente que se puedan producir este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero es ahí donde viene esa necesidad de pedagogía y de explicar, ¿no?, que es fantástico que alguien quiera hacer con su tiempo libre algo, pero que si hace algo con su tiempo libre utilizando algo que de otra persona ha sido el esfuerzo y el resultado de mucho trabajo, mucha formación y mucho talento, pues que las cosas efectivamente deben encontrarse en un plano en el que todo el mundo esté a gusto, en el que todo el mundo esté cómodo y en el que pues nosotros, por ejemplo, desde la propia fundación un montón de veces, y permitidme la cosa más coloquial, vienen instituciones o posibles colaboradores de oye Rubén, joder, ponnos 5.000 euros para no sé qué, porque es lo que pagamos por los derechos. Entonces, perdonadnos los derechos, ¿no? Decimos, no, los derechos no se pueden perdonar. Otra cosa es que desde la propia fundación consideremos que esta organización con este proyecto está desarrollando un proyecto importante que queremos apoyar y ponemos una cifra quizás similar, pero los derechos son sagrados, ¿no? Es decir, que en ese caso, además, Escena Amateur nos conoce bien, sabe que posibilidad de encontrar acuerdos y de impulsar ese trabajo, ¿no?, respetando, lógicamente, el trabajo de los autores y autoras que lo nutren, va a estar en nuestra praxis. Voy a hacer una respuesta a esto y sí, efectivamente, una de las mayores preocupaciones que tienen todos los colectivos, y así lo pone en evidencia el
el estudio es sobre la cuestión de los derechos de autor. También tengo que decir, y aquí tengo que voy a agradecer la labor que ha hecho los equipos que han pasado por Escena Amateur, es que el conocimiento que se tiene sobre los derechos de autor de los colectivos que pertenecen a Escena Amateur es un poco, no tampoco muy demasiado, pero es superior el conocimiento a la media del resto de los colectivos consultados. Es cierto que se debe seguir haciendo, ¿no? Y para ello, por ejemplo, Escena Amateur a lo largo de este año y ya ha venido haciendo otros programas, otros proyectos con SGAE, con Fundación SGAE, que ponen en valor la autoría española, pero en este caso, por ejemplo, también vamos a lanzar a lo largo de este año un proyecto para visibilizar, ¿no?, la autoría. Creemos que el mismo problema que existe con el teatro amateur ocurre con la autoría. El dramaturgo es una persona invisible dentro del proceso creativo, que está en su casa y que, como no le vemos, no le ponemos valor y por lo tanto no entendemos que tiene un derecho a una remuneración adecuada por su obra. No voy a entrar en las condiciones, que como dice Rubén, eso siempre está por hablar, pero que el trabajo del autor es igual de valorado o de valioso y que necesita su remuneración que el del alquiler del teatro, el de la iluminación o el de cualquier otro miembro que forme parte del proceso creativo, es indiscutible para el cine amateur. Por eso entendemos que en el proyecto que vamos a lanzar en las próximas semanas vamos a involucrar a dramaturgos en la propia creación para generar un cambio en el paradigma y que los colectivos amateur empiecen a entender que el autor forma parte, no es un fantasma, no está ajeno, sino que forma parte del proceso creativo y por lo tanto es necesario tenerlo en cuenta a todos los niveles. Y dicho esto, también este es un problema del derecho de autor que va más allá del teatro amateur. Es cierto que en el teatro amateur es un problema que es muy acuciado, pero que va mucho más allá del teatro amateur y que está en todo el sector y que, al menos en lo que es en nuestra medida, vamos a intentar luchar o paliar para que, evidentemente, los dramaturgos, como no puede ser de otra manera, tengan la remuneración adecuada en los procesos, en los proyectos en los que al menos el cine amateur está involucrada y que debe ser, vamos, está en nuestra hoja fundacional, ¿no? Buenos días, Alejandro. Soy Pablo, el responsable de comunicación de redes y aprovechando que muchas veces el destino, los espacios de exhibición son comunes para asociaciones, grupos amateur, creadores amateur con compañías profesionales. ¿Se les ha cuestionado a estas asociaciones y grupos amateur sobre el interés de compartir plataformas para la distribución, la programación y la gestión de los espectáculos conjuntamente con compañías profesionales? ¿Hay interés por parte del sector? En concreto, sobre el proceso de distribución no se les ha consultado con la idea de la distribución profesional como se concibe en el resto del sector, pero sí que reclaman una mayor presencia en los espacios públicos y, por otro lado, una mejoría en los circuitos de exhibición, porque es el referente que ellos tienen, los colectivos, a la hora de conseguir un mayor escaparate, una mayor exhibición. Es cierto que abordan la necesidad de compartir estos espacios, abordan la necesidad de compartir procesos y por lo tanto, a día de hoy, las federaciones territoriales y el cine amateur es la que están haciendo esa labor de distribución de una forma amateur, además. Es decir, tanto las federaciones territoriales como el cine amateur ponen a disposición de los colectivos programaciones específicas en las que se hacen unos catálogos y luego ese es el catálogo que vas a vender a los teatros públicos. Bueno, pues quizá a lo mejor es interesante el desarrollar plataformas de distribución específicas para el teatro amateur, porque van a llegar mucho más allá de lo que podemos haber llegado nosotros y pueden saber encajar adecuadamente los valores que encarnan estos proyectos de colectivos que se hacen desde el teatro amateur.
Robert, no sé si tú quieres contestar algo sobre esto, si tienes alguna... En la encuesta hay, como el libro tampoco lo hemos visto hoy, porque no sé exactamente, pero hay un apartado completo, ¿quién has preguntado tú? Hay un apartado completo en el que se dan cifras de relación, ¿no? Yo creo que lo que aquí se aborda es la relación entre ellos, entre los dos sectores, no la resolución del problema que casi inevitablemente pertenece a las políticas públicas. Aquí lo que se pregunta es si las políticas públicas dieran unos días a la semana al teatro amateur, ¿qué te parecería? Esto es lo que se aborda. Con lo cual se introduce en la cabeza de quien es profesional el tema de que los espacios son compartidos y que tienen una responsabilidad. También hay otras preguntas. ¿Estarías de acuerdo en que una parte de las entradas o de los ingresos del teatro privado, del teatro comercial, del teatro profesional, fueran a fondo, a dedicación de actividades amateur? También se pregunta. Y las respuestas son diferentes, además, en un sector que en otro. Pero la puesta en pie de una solución respecto a esas cuestiones que planteas, eso ya forma parte de las políticas públicas. Y sin ninguna duda. Por eso decíamos al principio que esto es una herramienta de políticas públicas también, no solo de unificación de sector, de conocimiento, sino de que quien tiene la responsabilidad de hacer algo puede hacer cosas importantes, porque este sector es, utilizamos la palabra clásica, es alucinante. O sea, de repente tienes un ejército de gente culta que hace cultura en la base, en los pueblos. O sea, el viernes pasado estuve, alguien se lo contaba, viendo el Séudolo, en un pueblecito que se llama Cabanillas del Campo, de 10.000 habitantes. Teatro lleno. Van a hacer unas cuantas funciones. Tres tigres, el grupo. Bueno, esto sería para organizar circuitos, para organizar espacios de confluencia para que los públicos lo disfrutaran. Eso es obvio, pero debe formar parte de la financiación de la Federación de Municipios, de las comunidades autónomas, de ser tratado, del Estado, de ser tratado como una herramienta de política cultural de primer orden. Porque estimula la práctica, no al espectador, estimula al actor, ¿sabes? Pero lo que os va a dar esto es claves de qué es lo que cada uno de los agentes, digamos, tanto los individuales como los grupos, como los profesionales, ven de esa pregunta que has hecho. Esto es interesante. Buenos días. Perdonadme mis retrasos, que yo voy muy lento últimamente. Pero me quería apostillar algo con lo que ha dicho Taberneiro, porque ha dicho eso y habéis puesto una pantalla. Y yo estoy obsesionado. Confederación Andaluza de Teatro Amateur, Federación de Asociaciones de Teatro de Aragón, Federación de Teatro Amateur de Cantabria, Federación de Teatro Amateur de Castilla, Federación de Teatro Aficionado de Castilla y León. Están todas las posibilidades en la nominación de las federaciones que forman parte de escena amateur. Entonces, yo no sé muy claro dónde posicionarme, no sé si el valor, como dice Carlos, internacional de la palabra amateur es importante. Lo que sí sé es que en los últimos años ha habido una estigmatización absoluta del teatro amateur. Ha habido fobia, ha habido grupos profesionales, en donde yo me he movido mucho por el Estado español, que hablaban de competencia desleal, que no podía ser que en el teatro de no sé qué pueblo se pusiesen los grupos amateurs. ¿Esto se ha solucionado? ¿Se ha avanzado o nos mantenemos en esa cosa extraña que yo no lo entiendo? Y otra cosa, hacer teatro es bueno por sí. O sea, porque yo me voy a ir pensando que los que hacéis teatro amateur es que queréis ser profesionales y no habéis llegado. Cuando yo creo que hay gente que empezó de amateur,
se hizo profesional, cumplió 40, 45 años, tenía hijos, se volvió a sus profesiones y han vuelto, son los mejores ejércitos, esa palabra que habéis dicho hace poco, de practicantes de teatro amateur en muchos lugares del planeta Tierra. Bueno, sobre la nomenclatura, como decía aquí, no son todas las federaciones que pertenecen al cine amateur, sino todas las que han participado en el estudio, y efectivamente recoge tantísimas variaciones de nomenclaturas como existen. Es verdad que creo que el paso histórico ha sido de aficionado, cuando aficionado fue estigmatizado, pasó a amateur, y ahora en algunos casos empieza a hablarse de base por la estigmatización también del amateur. Y sobre todo en las ciudades, vuelvo al caso de Madrid, en los núcleos donde hay esa competencia con los profesionales, competencia en espacios, porque hay muchísimas compañías profesionales y hay muchísimas compañías amateurs, es donde se está empezando a pensar en este cambio, o donde los colectivos se identifican con otra nomenclatura. Respecto a la resolución de estas problemáticas que existían, creo que el cine amateur ha hecho una labor en los últimos 6, 7, 8 años para paliar esa situación. Porque entendemos que la comunicación, el diálogo conjunto con las asociaciones profesionales hacen que primero nos sentamos legitimados para escucharnos, cada uno representamos a una parte del sector, y esto hace que nos escuchemos y que seamos capaces de analizar las problemáticas que tenemos. Quizá el punto de inflexión es en el 2019, cuando en el Consejo Estatal se desarrolla la Mesa del Teatro Amateur, en la que está FAETEDA, está el Cine Amateur, está la Red, está SITEG, y 4 de los grandes principales agentes del sector nos sentamos varias jornadas a hablar de la situación del teatro en general y específicamente del teatro amateur. Y esto yo creo que generó un primer caldo de cultivo para poder entendernos y reconocer qué problemáticas tenemos conjuntamente. Es verdad que también desde el escena amateur se ha hecho mucha labor para reivindicar nuestros derechos, pero también para entender que no podemos generar en el público una expectativa velada de algo que es de lo que no es. Y pongo un ejemplo. Hay un festival en España que hemos tenido un problema hace no mucho, en el que dejaban competir en el mismo festival a profesionales y amateurs, por una remuneración que un profesional en la vida puede asumir. Nosotros hablamos con ese ayuntamiento y le dijimos, ya no es un problema para con nosotros, porque sabemos que por esta remuneración de 1.000 euros de caché no va a ir ningún profesional, van a ir más que los amateurs. Pero estáis generando un problema dentro del propio sector, porque si vosotros estáis facilitando ese acceso en una programación que es eminentemente amateur, y estáis desarrollando este tipo de actividades que tampoco le dan una remuneración adecuada al sector profesional, lo que va a hacer es que si hay algún profesional que decide, por la razón que sea, acudir a ese evento, van a empezar a ir a la baja los cachés de los profesionales. Entonces, es una labor que y lo entendió el ayuntamiento y lo modificó al mes, y antes de que saliesen las bases se modificó. Labores como esta que hace el cine amateur, que realmente no va en nuestro favor, sino que va en favor de todo el sector, creemos que han ayudado a calmar un poco la situación. Evidentemente siempre hay voces discordantes dentro del amateur, dentro del profesional y dentro del sector en su conjunto. Pero sí que estamos muy concienciados en intentar que lo que no es bueno para nosotros tampoco sea para el profesional, e intentar desarrollar o, en la medida de lo posible, llegar allí a decirle a algunos programadores, oye, esto no es bueno para nosotros, pero tampoco es bueno para el resto del sector, y por lo tanto te recomendamos que lo hagas de otra manera. Sí. Bueno, yo igual me subo un poco a la nube
Pero a raíz de lo que ha planteado José, ¿verdad?, del tema de esa generación de entusiasmo en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, en la universidad, luego da la sensación de que se abandona ese cultivo. Y entonces ahí llega como la especialización. Alguien es abogado y no puede dejar de ser abogado. Sin embargo, bueno, hay un colectivo en Andalucía conformado del Colegio de Abogados que hace teatro. Entonces, hablabas de las campañas. También habría que hacer una campaña para no ese ser unipolar, sino para el ser multipolar, y que se pueda hacer teatro en la vida. En este momento tenemos las escuelas de negocio, están recurriendo a la Escuela de Arte Dramático, a tal, porque quieren formar a sus estudiantes precisamente en el teatro. Entonces, ahí es importante que indudablemente exista una campaña para ese ser multipolar, que además de ocuparnos de una profesión, también estemos en las artes, estemos en el teatro. El ejemplo, nosotros lo hemos barajado en Escena Amateur, pues con Garrigues, un personaje que desde hace 50 años escribe todos los años una obra de teatro, y la representa con sus amigos y la dirige él. Y él ha tenido el suficiente interés de ir al Actor Studio a prepararse como director. Entonces, bueno, habría que indudablemente instar a la sociedad civil a que no seamos tan unipolares, sino que también cultivemos el teatro, cultivemos la danza, cultivemos la literatura, indudablemente para nuestra propia formación, Nada más. Bueno, gracias, Ignacio, porque compartimos esa... decía que gracias porque compartimos esa visión. Yo creo que en estas campañas que hablábamos es la necesidad de revitalizar, ¿no?, ese tejido, de que ese tejido llegue y se vea y que efectivamente podamos dedicarnos a una profesión, la que sea, y que podamos además poder desarrollar nuestras capacidades personales a partir del teatro, como de otras muchas otras aficiones culturales. Sí, ahí te da el nombre de Ignacio Aranguren, un ser excepcional dentro del teatro español, desde Navarra, desde un instituto, que indudablemente, bueno, Alfredo Sanzol y otros profesionales han salido de sus manos, ¿no? Entonces, en este sentido, también, pues, yo recuerdo el Instituto San Isidro de Madrid con don Antonio Ayora, un represaliado que hacía teatro con Manolo Galeana, con Emilio Gutiérrez Cava, y entonces, bueno, ahí en ese sentido, indudablemente, ese valor de la enseñanza, pero luego el proseguir con el teatro. Gracias, Ignacio. Pues, si no hay alguna intervención más, ¿no? Bueno, pues nada, volver a agradeceros vuestra participación al acompañarnos hoy. Hoy mismo ya el estudio completo es posible de descargarlo. Vosotros lo tenéis aquí en papel, pero si no, a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales y la nota de prensa que se enviará a medios, será accesible para que podamos analizarlo, lo que lo difundáis, y que podamos analizar los datos para poder, entre todos, generar un mejor sector. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, sí.